Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Un fuerte aplauso para la compañera Liliana. Liliana Palacio Romo es licenciada en Filosofía, egresada de la UNAM. También licenciada en Pedagogía, impartió cursos de Tecnología y Educación para la DGTIC, Dirección General de Cómputo y Tecnología de Información y Comunicación. Actualmente trabaja en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La dejamos con la licenciada Liliana. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco mucho contar con su presencia esta tarde. Igualmente agradezco la invitación que me hace el Círculo de Reflexión Hermanos Cerdán. Yo tengo la experiencia de haber participado con el Buzón Ciudadano en la Ciudad de México justamente, y como lo he dicho en anteriores ocasiones, es un gusto poder contar con esta clase de espacios donde lo que se impone es la reflexión, la crítica, el diálogo. Enhorabuena por el Buzón aquí en Puebla. Y bueno, pues he titulado esta plática Filosofía y Ética, aportaciones para la vida social, porque lo que quiero, me gustaría que platiquemos sobre qué es la ética, cuál es su relación con la filosofía, cuál es la relación que tiene la ética con la sociedad y cuáles son las situaciones, las circunstancias que se relacionan entre nuestra vida y la ética. Es importante señalar que la ética examina los valores y los actos humanos que se ven involucrados entre los sentimientos, las emociones y nuestro actuar. Esto se fragua en medio de intereses. Entonces esto ya asoma lo complicado, lo complejo de la circunstancia. Estamos hablando de valoraciones, de actitudes, de sentimientos, de intereses que no siempre van de la mano, que pueden estar diversificados entre los intereses personales y los intereses de los demás. La ética, como un área de reflexión filosófica, lo que hace es justamente pensar de manera sistemática, reflexionar de manera teórica sobre justamente los valores en que los seres humanos nos vamos moviendo. Ellos ya de alguna manera lo que hacen es estudiar la manera en que se van determinando nuestras acciones y la vida misma a través justamente de esas valoraciones. Pero es muy importante pensar algo, tomar en cuenta algo, que aunque la ética reflexiona sobre los valores que atraviesan nuestra vida y que atraviesan la vida cotidiana, no se trata de que tengamos una suerte de manual de qué hacer, de cómo pensar, de cómo sentir. Lo que hacen la ética y la filosofía en particular es generar cuestionamientos y ofrecer respuestas que sean cambiantes, que se vayan transformando de acuerdo a las circunstancias. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Cuando hablamos de ética, no se trata de hablar de manuales de cómo actuar o de cómo pensar, sino simplemente de poner cada vez más las preguntas sobre la mesa de cómo debemos comportarnos, pero sin que sea una determinación de cómo debemos comportarnos ante los demás. Y sin embargo, aunque la ética es un área de la reflexión filosófica, es cierto que cada vez más hay un uso común respecto al término ética o respecto a la acepción de la ética. ¿Qué es lo que pasa? Porque cada vez más nos vamos dando cuenta que la ética es un tema de interés cotidiano
cotidiano y no solamente un tema de reflexión filosófico. Cada vez más nos vemos involucrados ya ante temas donde de lo que se trata es de, por ejemplo, pensar la ética laboral, la ética profesional, la ética empresarial incluso. Cada vez más se va haciendo común ver la ética como un horizonte de interés cotidiano. Incluso en las escuelas se estudia formación cívica y ética. ¿Por qué? Porque la ética se vuelve un área de interés. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de ética? Bueno, pues porque sin lugar a dudas, las personas todos los días nos vemos ante la interrogante de cómo debemos actuar y por qué debemos actuar así. Pero todavía hay algo más importante. ¿Cómo debemos de actuar para que nuestro actuar esté relacionado con un actuar bueno? Ese es uno de los grandes problemas de la ética. Cómo actuar y cómo hacerlo en aras de ponderar el bien. Eso es muy importante. Lo que la ética, una de las grandes preocupaciones de la ética es cómo mi actuar se puede conformar, se puede constituir como un actuar bueno, como un actuar aceptable, como un actuar moralmente bueno. Esto sin lugar a dudas lo que nos hace pensar es que todos los días nos estamos enfrentando a diversas situaciones que lo que hacen es justamente decirnos, nos hacen poner el dedo en el renglón respecto a cómo debemos actuar para que sea moralmente aceptable. ¿Esto por qué tiene relevancia? Porque sin duda nuestras acciones, nuestras valoraciones nos afectan de alguna manera, nos afectan a nosotros mismos, pero no solo eso. El actuar, nuestro propio actuar, siempre va a tener implicaciones en los demás. Es por eso que tenemos que preguntarnos cotidianamente si estamos actuando bien o no. ¿Por qué? Porque mis acciones siempre afectan a los demás. Realmente yo creo que son muy pocas las acciones que nosotros podemos tener que no tienen una afectación que rebase el círculo de mi individualidad. Si nos ponemos a pensar cuántas de nuestras acciones afectan a terceros, realmente podríamos darnos cuenta que son muchísimas. Entonces, por eso es que hay que pensar la ética de una manera mucho más cotidiana. La ética como ese espacio en la cual lo que está de por medio es la reflexión sobre cómo actuar y cómo hacerlo de la mejor manera. Esto, aunque cada vez se va volviendo más cotidiano pensar la ética justamente desde este horizonte social, de construcción de la comunidad, pues realmente es una preocupación que ha acometido a diversas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la sociedad griega, en la sociedad griega clásica, estamos hablando del año 400, del año 300 antes de Cristo, para un ciudadano griego, el actuar individual no estaba separado del actuar común. Es decir, para un ciudadano griego era imposible que el actuar individual estuviera separado de la vida en sociedad. Inclusive un ciudadano griego tenía que tener un cargo público, tenía que tener necesariamente un cargo a nivel macro, tenía que dedicarse necesariamente a la política, tenía que estar involucrado directamente con las leyes de su sociedad. ¿Por qué? Justamente por eso, porque no hay manera de separar, porque para un ciudadano griego era inconcebible que se separara el actuar individual con esa vida en conjunto, con esa vida en colectividad. Bien es cierto que en la Grecia clásica también habían algunas cuestiones
que podrían ser criticables. Por ejemplo, en la sociedad griega se concebía que se pensaba a los niños como seres irracionales, ¿no? La mujer tampoco podía ejercer una participación activa en su sociedad, incluso había esclavos. Pero sin hacer una apología de estas circunstancias, porque yo definitivamente no podría decir que estoy de acuerdo con la esclavitud o que estoy de acuerdo con que las mujeres no participen en la sociedad, pero si pusiéramos eso entre paréntesis y nos quedáramos con esta idea, con este ideal de que los individuos debemos de rebasar justamente nuestro círculo de necesidades personales y debemos encajar esas necesidades en una vida en comunidad, ya tenemos de alguna manera una tarea muy fuerte, que es la de dejar atrás mis propios intereses y comunicarme con mi comunidad, hacer comunidad para participar activamente. Eso ya es un compromiso ético muy fuerte, justamente el de rebasar mis necesidades más inmediatas y participar y salir y hacer comunidad, preocuparme por las preocupaciones que los demás tienen. Esto lo que asoma es algo muy importante, que nuestras experiencias, que todas nuestras experiencias están circunscritas a una situación muy importante, al hecho de que tomamos nuestras decisiones y esas decisiones siempre van a estar imbricadas en un horizonte que rebasa el ámbito individual. ¿Por qué? Porque nunca logramos que nuestras decisiones solamente tengan una afectación personal. Regularmente eso no pasa. Nosotros vivimos en sociedad y en ese sentido nuestras decisiones siempre van a tener un impacto en los demás, un impacto positivo o también un impacto negativo. Y esto lo que nos demuestra es que los demás siempre esperan de nosotros algo, esperan esfuerzos, esperan actitudes, esperan compromisos, esperan conductas que son socialmente aceptadas, pero sobre todo conductas que son valoradas, que son ponderadas respecto a otras, que son asumidas como válidas, que son asumidas como valiosas. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, la esposa, el esposo, los hijos, los amigos, el jefe, siempre las personas que están a nuestro alrededor siempre están esperando algo de nosotros, no solo valoraciones, sino conductas que siempre están mediadas por ese ámbito de valoración social en donde se pondera una cosa sobre la otra, donde se cree algo que es moralmente aceptable, algo que se cree bueno, algo que se cree bueno sobre otra cosa. Entonces, lo que podemos apreciar es que nuestras conductas, pero también nuestras decisiones, nuestras valoraciones, se juegan en medio de eso que la sociedad cree aceptable y sobre todo, además de esas valoraciones, se fraguan en medio de mandatos. Es decir, nuestro círculo más inmediato, la familia, los amigos, en el sector laboral esperan algo de nosotros, pero hay otras instituciones que también esperan algo. Esto es la escuela, la iglesia, el Estado. En todos los ámbitos en los que nosotros nos desarrollamos, nos vemos mediados por esas valoraciones que nos dicen qué es bueno y qué es malo, cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos. Entonces, lo que está detrás es una pregunta constante sobre qué debemos y qué no debemos hacer. Todo el tiempo está en medio de nuestra vida, en medio de nuestras circunstancias cotidianas, está mediando esta pregunta: ¿qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer? Considerando justamente que nuestras relaciones no nada más son individuales, que son relaciones interpersonales.
Y justamente esas valoraciones, las valoraciones que están en nuestro medio social, lo que hacen es configurar nuestra existencia por un lado, pero también determinar nuestra existencia. Estamos en medio de esas determinaciones que rebasan lo que yo deseo. Esas valoraciones están en medio de marcos institucionales, sociales, políticos, culturales, económicos, religiosos incluso. Pero cabe hacer una pregunta, cabe preguntarnos si nuestras valoraciones y nuestros deseos siempre están en conjunto con las valoraciones que esas instituciones familiares o sociales, culturales, políticas nos van imponiendo. Y esto va desde los escenarios más básicos que nos podamos imaginar. Por ejemplo, nosotros podemos pensar, todos los días nos podemos preguntar si cada una de nuestras acciones de verdad va hermanado con lo que la sociedad espera de nosotros. Por ejemplo, llegar temprano o no llegar temprano al trabajo, robar o no robar. Son muchas cuestiones que están atravesadas justamente por eso que la sociedad espera de nosotros. Y sin lugar a dudas, lo que podemos concluir es que, pues no, nuestros deseos, nuestras valoraciones, nuestros sentimientos, nuestras conductas no siempre están relacionadas con lo que los demás esperan de nosotros. Es imposible que logremos conjuntar al 100% nuestros deseos con aquellas cosas que la sociedad espera de nosotros. Por más que lo queramos, por más que lo intentemos, no hay manera en que nuestros deseos siempre estén a la par que lo que la sociedad espera. ¿Por qué? Porque justamente hay valoraciones que de alguna manera dependen de nuestro carácter individual. De esto se dio muy bien cuenta un filósofo alemán que nace y escribe su obra en el siglo XVIII, que escribe su obra en todo el siglo XVIII. Me estoy refiriendo a Immanuel Kant. Él nace en 1724 y muere en 1804. Él escribe su obra más o menos de 1740 hasta 1780. Y a lo largo de unos 40 años de estar configurando su obra, lo que nos dice Kant es: los seres humanos son seres, a diferencia de cualquier otro ser vivo en la Tierra, son seres racionales. Esto quiere decir que además de sus deseos, cuentan con razón. Y en este sentido significa que por un lado tienen la capacidad de elegir y por otro lado darse su propio destino. Lo que nos dice Kant es algo muy interesante. Él nos dice, el hombre, para constituirse verdaderamente como hombre, como ser humano, lo que debe de hacer es eliminar el deseo, eliminar sus pasiones. ¿Cómo lo puede hacer? A través de la razón. La razón debe de encargarse de constreñir el deseo, de constreñir los propios deseos, las propias disposiciones, las propias pasiones. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que la razón limite los propios deseos personales? Es algo muy importante. Para él, que la razón se ponga por encima de cualquier otro deseo, tiene el único objetivo de constituirnos como seres morales. Immanuel Kant considera eso. Un ser humano puede configurarse así como ser humano porque logra a través de la razón eliminar todas sus necesidades personales, todos sus deseos, todas sus pasiones, y se configura como un ser racional para eso, para poder lograr
partir de un horizonte diferente al de la animalidad, un horizonte diferente al del deseo, un horizonte netamente moral. Lo que hace este filósofo es decir, cuando el hombre logra por la razón eliminar los deseos, las propias necesidades personales, lo que hace es dar un paso muy importante, lo que hace es dar un paso hacia la humanidad, un paso en este sentido hacia la moralidad. ¿Por qué cree Immanuel Kant que debemos delimitar los deseos? ¿Por qué cree que debemos delimitar las pasiones? Bueno, por un hecho muy importante. Él considera que los deseos, que las pasiones son parciales. Cuando yo me preocupo por mis propias necesidades, lo que hago es justamente dejarme de preocupar por los demás. Entonces, lo que él considera es que el buscar la propia felicidad es justamente seguirnos en un horizonte parcial, en un horizonte que no lleva a la sociedad a progresar. Y entonces lo que nos dice es, hay que seguir las leyes que nos dicta la propia razón para justamente dejar a un lado la animalidad y configurarnos como seres humanos, como seres racionales y en este sentido como seres morales. Pero habría que preguntar qué tipo de leyes son estas, qué tipo de leyes nos pueden llevar necesariamente a esa configuración de una humanidad y en este sentido de un mundo moral. Bueno, él nos dice algo bastante drástico. Nos dice, los seres humanos tienen que darse leyes universales. Solamente una ley universal puede constituirse como una ley necesariamente moral. Y él lo expresa a través de una máxima. Él dice, obra de tal modo que tu ley pueda constituirse como una ley universal. ¿Esto qué quiere decir? Él nos invita a que obremos con leyes que cualquier ser humano en la tierra pudiera seguir en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Por qué? Por lo que ya les decía, porque cree que la búsqueda de la propia felicidad, de la propia satisfacción, es parcial. Entonces nos dice, para justamente ser imparciales, para no preocuparme solamente por mí mismo, lo que hay que hacer es darnos leyes, y en este sentido, para él, lo que está pensando es que un horizonte moral es un horizonte en el cual nos ceñimos estrictamente al deber ser, respetar el deber, respetar los mandatos que pueden ser morales, que respetar mandatos que puedan constituirse como mandatos universales es lo único que nos puede llevar a construir un horizonte verdaderamente moral. Si yo sigo mis propios deseos, muy posiblemente estaré dejando de lado lo que la humanidad requiere para progresar hacia un horizonte moral cada vez mejor, cada vez más sólido. Entonces lo que hace Kant es igualar el bien con el deber. Yo creo que Kant hace muy bien algo. Cuando Kant nos dice, es imposible que la vida moral se ciña solamente a los deseos individuales, a la propia felicidad individual, cuando nos hace ver que es imposible que nos desarrollemos en un mundo moral si solamente seguimos nuestros propios deseos, creo que Kant hace muy bien eso, hace muy bien en señalar que los seres humanos no podemos procurarnos solo a nosotros mismos. Pero ¿cuál es el problema con su propuesta? Y es una crítica que se le ha hecho muy fuertemente en todas las propuestas éticas posteriores. Es imposible que los seres humanos logremos tener leyes universales.
¿Por qué? Porque realmente los valores humanos dependen de un horizonte social, cultural, político, económico que es cambiante. La vida moral no puede aspirar a leyes universales porque estamos olvidando que lo que creemos moralmente bueno, moralmente aceptable, depende de un contexto. Por otro lado, Kant es muy insistente en que debemos dejar de lado nuestros propios deseos para entrar en un horizonte moral. Pero lo que cabe decir en este respecto es que es imposible que dejemos de lado nuestros deseos para actuar bien. Las personas, si bien es cierto que somos seres racionales, también somos seres sintientes. No hay manera de separar mi deseo de lo que yo pienso. Las personas nos movemos en esos dos horizontes. Somos seres racionales que tenemos ideas, que tenemos convicciones, pero también tenemos sentimientos. No, la vida moral no se debe de tratar de alejar mis sentimientos de los propios pensamientos. No hay manera de que un ser humano separe sus sentimientos de su actuar. Por otro lado, lo que Kant también está olvidando es que los seres humanos nos formamos en un contexto. Lo que yo pienso, lo que yo valoro, lo que yo creo útil, depende justamente del contexto que me rodea. Entonces yo siempre estoy aprendiendo de los demás valoraciones. Eso es algo muy importante. Y por otro lado, también un problema de esta propuesta es que considera que la vida ética es una vida de legalidad. Y es cierto, pero también hay otro horizonte de la vida ética, que es el de la bondad, el de la generosidad, el del desprendimiento, la fraternidad, la solidaridad, la comunión. Esos también son horizontes que nos van motivando en nuestro actuar. Es muy cierto que seguir el deber nos posiciona en una vida ética, en una vida moral, pero también es cierto que a través de la fraternidad vamos configurando horizontes de desarrollo moral. No es posible pensar que solo por mi razón me constituyo como un individuo moral. Y entonces lo que podemos concluir es que la vida moral tiene dos horizontes, un horizonte de legalidad, sí, pero también otro muy importante, el de la fraternidad. Y esto lo han demostrado muchas otras teorías morales, pero también estudios recientes. Hay un neuropsicólogo, es el doctor Richard Davidson. Si ustedes entran a la página www.lavanguardia.com, pueden encontrar una entrevista que le hicieron a este neuropsicólogo. Este profesor estudió psicología, hizo un doctorado después en neuropsicología. Lo que hace la neuropsicología, como cualquier otra neurociencia, es estudiar el comportamiento del cerebro y cómo el comportamiento del cerebro tiene que ver con todas nuestras interacciones. Lo que nos dice Richard Davidson, y si ustedes pudieran entrar a esa página de internet, dice algo muy importante. La base de un cerebro sano es la bondad. Esto nos hace pensar algo muy importante, que nuestra vida ética, además de que tiene un horizonte racional, también está atravesado por eso, por todas las acciones buenas, por todas las acciones de generosidad que nosotros vamos realizando. Richard Davidson realiza este estudio porque cuando él estaba trabajando sus investigaciones en psicología, decide ir a la India a meditar. Cuando va a la India a meditar, va por un profundo interés personal, pero también por un interés profesional. Lo que él quiere ver es, por un lado, cómo se produce bienestar en nuestra mente, y por otro lado, cuál es la base de las emociones.
¿Qué hace que nosotros sintamos bienestar? Era lo que se está preguntando este psicólogo. Y lo que él encuentra es que las estructuras cerebrales son tan plásticas, son capaces de reconfigurarse de una manera tan plástica y tan amplia. Él descubre que las estructuras cerebrales pueden cambiar incluso cada 2 horas. Imagínense lo potente que es el cerebro, que cada 2 horas nuestras estructuras cognitivas y nuestras estructuras cerebrales pudieran estar cambiando, pudieran estar mutando. Y una de las investigaciones que este doctor realizaba era para ver cómo opera la depresión en los seres humanos, pero a través de que va a meditar a la India y por otro lado de que conoce al Dalai Lama, lo que hace es que va enfocando sus estudios en las emociones, pero sobre todo empieza a investigar sobre la amabilidad, sobre la ternura, sobre la compasión. ¿Y qué encuentra este psicólogo? Encuentra 2 cosas muy importantes. Encuentra por un lado que los seres humanos tenemos la capacidad de ser empáticos, es decir, tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, pero encuentra otra cosa muy importante. Encuentra que las personas somos capaces de ser compasivos. Esto quiere decir que somos capaces de aliviar el sufrimiento de los demás. Entonces nos dice este psicólogo, las personas tenemos la capacidad en cualquier momento de nuestra vida de desarrollar la compasión y de desarrollar la ternura. Y lo que además, otra cosa que encuentran sus estudios es que si nosotros les enseñamos a los niños a desarrollar su capacidad ternura, su capacidad de ser fraternos con los demás, mejoran visiblemente su desarrollo cognitivo y su desempeño en la escuela se ve notoriamente mejorado. Entonces, pongamos atención en esto. Si las personas tenemos acciones generosas, podemos mejorar nuestro desempeño profesional, nuestro desempeño académico y por supuesto nuestro desarrollo social. Pero vean lo potente que es desarrollar acciones a partir de la generosidad, cómo nuestro cerebro va cambiando y el impacto que tiene en nuestra salud. Lo que nos dice este psicólogo es que a través de acciones generosas y a través del aprendizaje en acciones cada vez más generosas, en acciones enfocadas a la fraternidad, lo que vamos haciendo es justamente mejorar nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar cerebral y tiene un impacto notorio en nuestra salud. Y entonces a lo que él llega es a la conclusión de que un cerebro sano es un cerebro bondadoso. Esto es muy importante, es realmente muy importante. Lo que nos está, finalmente la invitación que nos hace esta teoría neurocientífica es que nos invita a cultivar la amabilidad para que se refleje en nuestra salud, para que tenga un impacto en nuestro desarrollo personal, social, emocional, cognitivo, pero como un referente prístino de nuestra salud. Esto también lo ha visto, además de la psicología, lo ha visto ya de alguna manera también la filosofía. Respecto a esto que les comentaba sobre desarrollarnos cada mes en ambientes más solidarios, más fraternos, ya de alguna manera un filósofo lituano francés llamado Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas nace en Lituania
pero es perseguido por la guerra. Él era judío, su familia era judía. Entonces, a través de la persecución por la guerra y a través de sus estudios en Francia, lo que hace Levinas es que con el paso del tiempo logra tener la nacionalidad francesa. Entonces, este filósofo lituano-francés, él nace en 1906 y muere en 1995. De alguna manera nos dice lo que ya Richard Davidson nos estaba diciendo. Emmanuel Levinas nos invita a algo muy importante. Y él nos dice, hay que desneutralizarnos. ¿Qué quiere decir que nos desneutralicemos? Él nos invita a dejarnos de poner como centro y nos invita a preocuparnos por los demás. Lo que dice es, debemos dejar de ser indiferentes a los demás y debemos de preocuparnos por sus necesidades, por las necesidades que los demás tienen. Debemos de eliminar la preocupación del cuidado de sí y debemos de tender a cuidar a los demás. Debemos de tender a procurar las necesidades de los demás. Debemos de darnos cuenta que nuestra existencia está supeditada a la relación que tenemos con los otros. Esto es algo muy importante porque así como la psicología nos demuestra que procurar nuestras emociones y procurar emociones que tiendan hacia la generosidad nos hace ser mejores personas e individuos cada vez más sanos, ya la filosofía, y una filosofía como la de Emmanuel Levinas, donde lo que se pondera es la ética, nos está diciendo lo mismo. Los seres humanos debemos de aprender a valorar no solo la propia vida, sino la vida de los demás. Y lo que él nos dice es que debemos de aprender a procurar a los demás. Y nos dice algo precioso. Nos dice, debemos de preocuparnos por el hambre, por el frío, por la sed que tienen los demás. ¿Por qué nos dice Levinas esto? Él escribe su obra en medio de la guerra. Levinas, como les decía, nace en 1906. A él le toca vivir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra del Golfo Pérsico y cuántas guerras han seguido después de que él muere. De verdad que hemos vivido en un mundo de guerra constante. Por eso él nos invita a que nos preocupemos por el frío, por la hambre, por la sed de los demás, porque él está pensando justamente en esas existencias que estuvieron imbricadas en la guerra, que estuvieron destruidas a través de la experiencia de la guerra que azotó a todo el siglo XX. Y así nos dice, debemos de ser seres generosos, que sepan escuchar las necesidades de los demás. Debemos de aprender a escuchar y hablar con los demás. Debemos de dialogar con los demás. ¿Por qué? Porque los otros seres humanos, además de mí, y es decir, el niño, la mujer, el anciano, el migrante, el obrero, en fin, tantas personas que necesitan de nosotros, demandan incluso mi bondad. Eso es lo que está pensando Emmanuel Levinas. Los demás requieren que nosotros seamos bondadosos. Y esto quiere decir algo muy importante, que la libertad implica que mi existencia no vale más que cualquier otra existencia. Todo lo contrario, yo estoy obligado, estoy impelido a responder por los demás. ¿Por qué? Porque el otro, las otras personas, el otro que no soy yo, me constituye, me configura. Y hay algo muy importante. Emmanuel Levinas considera que la ética debe de ser una crítica a la dominación, una crítica a la violencia.
Y por último, lo que dice Levinas, la ética me enseña algo muy importante. Me enseña que mi libertad, mi propia libertad, no tiene la última palabra. Esto es algo muy, muy, muy importante de considerar. Cuando nosotros pensamos que somos seres libres y que por eso tenemos derecho a conducirnos a través de nuestras propias necesidades, lo que estamos haciendo es cometiendo un grave error. Lo que dice Levinas es algo muy, muy, muy importante y muy bello. Mi libertad no tiene la última palabra. Ese es un gran ejemplo a seguir. Pero de alguna manera lo que he hecho hasta ahora es centrarme en pensar la experiencia ética como una experiencia supeditada a la relación que tiene con la vida humana. Sin embargo, lo que la ética ha reflexionado de manera cada vez más constante es que no solamente la vida humana debe de ponderarse, cada vez es más evidente a través de la existencia diaria, cada vez es más evidente que no solamente la vida humana requiere de acciones éticas, cada vez es más notorio que otros seres requieren de mi actuar para entrar en un mundo ético. Esto quiere decir que debemos de cada vez más respetar otras formas de vida no humanas, los animales, las plantas, el medio ambiente. Si se fijan, vivimos en un mundo donde no se respeta la vida animal, donde incluso muchos animales son torturados. La ética cada vez más está pensando en cómo respetar esas formas de vida. Por otro lado, también cada vez más es necesario pensar el respeto que debemos de tener al medio ambiente. Debemos de cuidar el agua, debemos de no contaminar, debemos de procurar el desarrollo de otras formas de vida. La cantidad de seres humanos que están padeciendo la violencia que el ser humano ejerce sobre el medio ambiente es atroz, es una cantidad ingente de seres humanos que están sufriendo por nuestras propias acciones. Apenas veía en internet que hay una iniciativa que se llama Cero Basura. El objetivo que tiene esta iniciativa es que de verdad los seres humanos reduzcamos considerablemente la cantidad de contaminantes que emitimos. La cantidad de desechos por día que un ser humano genera es incalculable. Realmente por eso vivimos en un mundo que se está devastando minuto a minuto. ¿Por qué? Porque nuestras acciones han ido deteriorando justamente esas formas de vida. Por otro lado, es importante que pensemos de verdad que debemos de tomar conciencia de que nuestras acciones tienen un impacto sobre los demás, tienen un impacto en el medio en el que nos desarrollamos. Es importante que nos preguntemos seriamente cómo debemos actuar para tener un mundo mejor, para tener un mundo de alguna manera cubierto, embebido de actuares cada vez más generosos. Muchas gracias. Se me hizo muy corto el tiempo. La verdad, es un tema, a mí me fascina, es emocionante y muy necesario, dadas las condiciones en que está nuestra sociedad, en todos los ámbitos políticos, sociales, éticos, sobre todo. Sí, es muy interesante esta plática. Muchas gracias. ¿Cómo prefiere usted las preguntas? ¿Todas las va contestando? ¿O las dudas? ¿O
u opiniones. Sí. Muy bien. Los compañeros que tengan interés a hacer alguna pregunta se pueden ir formando, o alguna opinión breve, bueno, el tiempo necesario para que sea claro. Bueno, es una aportación. Cuando tú comentabas, voy a poner aquí mi cuadro, cuando tú comentabas sobre los deseos, Buda ya lo había hecho. Una de las primeras partes fue que para salir del sufrimiento no teníamos que tener ni deseos, ni apegos, ni deseos, apegos, ni otro punto, son 3 puntos. Bueno, ahorita ya se me fue. Entonces, esta parte del deseo es esencial. Otro punto que tú tomaste precisamente es sobre la ética. Yo creo que ahí tenemos que ver el ethos como costumbre, la ética política, la ética religiosa, la ética social, la ética humana, la ética biológica, que es la que no existe ahorita. No hay ética biológica en ninguna parte del planeta que les diga, por ejemplo, a los gringos, sabes que ya no vas a construir bombas atómicas y te voy a sentar en la silla de los acusados para que no vuelvas a explotar las bombas en ninguna parte del planeta, porque ellos creen que solamente con dinero pueden pagar esta situación que están creando en contra de la vida, de la flora, de la fauna y de los humanos, porque están tergiversando, igual que el transgénico, transgenizando, destruyendo lo que por ética deberíamos guardar como humanidad. Esto es esencial para que no haya hibris, era el término griego. La hibris es un término que se da a todo aquel que causa soberbia contra los demás, ya sea contra la flora, contra la fauna o contra los seres humanos. Hay un punto importante en la yoga, se dice ahimsa. Ahimsa es no causar ninguna violencia, ni con el pensamiento. Imagínense, tenemos que cuidarnos el pensamiento, ni con menos, naturalmente, porque el pensamiento crea palabras. Menos tampoco ninguna violencia con la palabra, ni ninguna violencia con la acción. Entonces, es una entidad, ahimsa es un punto primordial en la filosofía hindú. Infortunadamente, aquí en México sucedió algo muy desagradable, que fue la conquista, la destrucción total de nuestros seres amados, de nuestros filósofos, los astrónomos, los matemáticos, los que cultivaban la tierra, que eran los agricultores, que son los seres más sabios del planeta. ¿Por qué son los seres más sabios? Los agricultores, porque son los que nos alimentan, los que nos dan alimento, y por ética humana tenemos que cultivar esta parte primordial que es la salud humana en cuanto a la vida con la tierra. Y bien lo decía la licenciada, que la felicito, te felicito por tu aportación, tantas cosas tan sospechadas y tan que vienen al punto que es necesario reconstruirnos nosotros como seres humanos. ¿Cómo nos reconstruiríamos en nuestra mente, que es la esencia? Es la esencia. Todo es mental. Y las acciones que vemos fuera, pues, son de acuerdo a nuestra mente, ¿sí? Si nosotros tuvimos un desarrollo social ínfimo, pues quizá la mente nos diga, ¡ay! Y vayamos y peleemos. Pero si tenemos ya un desarrollo, decimos, y esto lo vemos más a la distancia y lo racionalizamos, lo que decía la maestra. Entonces, para que haya, lo que siempre repito, rápidamente, para que haya un mundo mejor, ecotecnias, naturalmente, una ética biológica, realizar ecotecnias, una ética alto, cero basura, naturalmente ahí recicla, reusa, reutiliza, ¿sí?
siembra de árboles frutales a lo largo y a lo ancho del país, techos verdes, agricultura vertical aquí en las ciudades, apoyo al campo, ir a recoger lo que hay en la tierra, apoyar a los campesinos que se está pudriendo y no tienen con qué pagar allá en la tierra, y hacer salir del petróleo, se le llama el movimiento. Es decir, no podemos seguir haciendo autos y volviendo a absorber la tierra, a volver a absorber el elemento que yo le llamo la sangre de la tierra, que es el petroleum, que es el aceite de piedra, el petróleo. Dice Ramón López Velarde: el niño Dios escrituró un establo y los veleros del petróleo el diablo. ¿Qué es el diablo? Diabolos significa en griego pasar y separar. Ese es el diablo. Entonces, no podemos separarlos. Tenemos que ser un México unido, un México que dé un ejemplo. Muchas gracias. Bueno, yo lo reduciría a muchos dichos. Hacer bien sin mirar a quién, no importar a quien debe ser con quien lo necesite, no porque no es de mi familia, porque no es de mi grupo, porque no es mi conocido, y no hacer mal a nadie de ninguna forma. Pasa el compañero. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que el tema que se nos ha presentado es un poco, digamos, no raro, pero sí de los pocos que nos invitan a una reflexión muy profunda y muy interna y muy nuestra. En realidad, ¿qué soy? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy? ¿Estoy haciendo bien o mal? Eso como que es automático y diario lo analizamos, pero realmente logramos mejorar o empeoramos, o cuál es la situación. Entonces, como es nada más preguntas, yo sí me voy a someter a lo que son dos preguntas, doctora. Una, nosotros sabemos y sentimos que el planteamiento que usted hace, y basado en tanta gente que se ha ocupado de esto, ¿cómo sería? Yo buscaría las soluciones, o que usted nos diera las propuestas de cómo mejorar. Ejemplo, nosotros sabemos que vivimos todo el mundo, todo el planeta en un estado de división. Los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los poderosos y los que no tienen nada. Eso es algo, en ese algo, ¿qué debemos hacer los que tenemos la intención de cambiar esto? Porque esto es injusto a todas luces. Entonces esto ya nos está afectando profundamente en la mentalidad, en el actual, porque no podemos dejar que toda la vida estemos aplastados, los millones que somos, en relación a pocos que nos aplastan. Ahí, ¿cuál sería? Esta es mi pregunta concreta. Las vías, los horizontes que usted llama, debo seguir para tener éxito y lograr un equilibrio, lograr una equidad, lograr un desarrollo saludable de mis sentimientos, de todo lo que yo tengo. Y las sociedades, desde luego. Y la otra, esa es una, dos preguntas. La otra es cómo mejorar o reforzar la lucha interna que tenemos y que el ser humano ha tenido, las pasiones contra la razón contra las pasiones. Nuestra actual, nuestra manera, las grandes tragedias
se desarrollan por un desequilibrio porque predominan los sentimientos que bien lo dice usted. ¿Cómo fortalecer y cómo fortalecerlo y cómo invitar a la sociedad a fortalecer esa razón que debe ser poderosa y que aunque nuestro cerebro esté sano y todo, a veces es vencido por una pasión que yo tengo y que obviamente generalmente destructiva. Bien, voy a ser breve. Bueno, primero felicitarte porque eres bastante joven y realmente sí me gustó muchísimo tu participación y también el hecho de que hay muy pocas mujeres que se dediquen a lo que tú estás haciendo. Manejar un poquito. Bien, ¿cómo hacerle frente a los embates en este caso, de esa empatía? Por ejemplo, vemos actualmente a la derecha venezolana, una derecha muy violenta, que nos dicen que se está muriendo de hambre, pero realmente pues los ves con carros de último modelo o con un potencial económico elevado, pero te están diciendo que se mueren de hambre. Entonces, ¿cómo hacerle el embate ético? Bueno, para manejar esa situación, ¿no? Eso es una. Y otra, también la reestructuración del cerebro en personas violentadas. Eso sí se me hace muy complicado. No sé si tú tengas datos sobre esa situación, porque realmente hay personas, yo soy trabajadora social. Cuando trabajo con personas que han sido violentadas, muchas veces ellas son muy agresivas, son gente muy agresiva, y a pesar de que ellas tratan de salir adelante con esos traumas, es muy difícil. Tú hablas sobre el cerebro bondadoso, me gustaría saber si tienes algo sobre ese tema. Gracias. Perdón. Gracias por la ponencia, el tema muy interesante. Me parece que a partir del planteamiento deberíamos de decir que la política neoliberal se basa en el individualismo, la satisfacción de cosas, de bienes materiales no necesarios, que el dominio de medios nos hace creer que son necesidades. La destrucción de nuestro entorno natural, la sobreexplotación de la naturaleza. En resumen, un sistema donde la ética cada día tiene menos espacio. ¿Qué respuesta podemos configurar en el entorno social nosotros? Por otra parte, tenemos el tema de la solidaridad. Parece que de pronto resulta ocasional si hay un terremoto, una inundación. Entonces la solidaridad termina siendo un tema ocasional. ¿Cómo hacer que la solidaridad sea algo más permanente en nuestra vida? Porque eso contribuye a la destrucción del planeta, el que nosotros no seamos solidarios. Y en tercera, la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? La ética de los partidos políticos. Híjole, podría ser una realidad, digo, teniendo esperanza, podría ser una realidad si todos nos configuramos partícipes de la política nacional. Tú mencionabas que en Grecia pues había una mayor participación. La realidad es que en la actualidad mucha gente se dice apolítico, ¿sí? Y ese ser apolítico contribuye a esa falta de solidaridad, a solo me preocupo por mí. Entonces te dejo hasta luego. Bueno, de entrada también gracias por es una forma de solidaridad. Los compañeros siempre nos apoyan, ¿no? Los ponentes que vienen, pues ya es algo, habla de la ética, ¿no? Para mí, pues el hecho de venir a un proyecto como este, pues ya nos habla mucho de ética. Entonces nosotros creo que también
como que devolver al ponente, devolver a nuestra sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, hemos escuchado hace ratito, de hecho estaba una canción de Silvio, ¿no? Cuando se oye la de Playa Girón, donde dice si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Y en realidad eso nos dice mucho de cómo somos los seres humanos, de que tenemos desde los sentimientos más horribles y más tremendos hasta los más bellos que pueden ser. Entonces lo digo por lo siguiente, porque si dijéramos, a ver, de aquí levanten la mano, ¿quién es ético? Pues seguramente dirían, no, sí, yo, porque me baso en en las cosas buenas, pero realmente yo veo que, no sé si eso de ser éticos no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es así tan sencillo como decir voy a portarme bien o voy a hacer lo de los principios, porque en general apelando o sea, por encimita nos vemos éticos, pero yo, por ejemplo, hablando de lo que decía la compañera de los partidos políticos o del militante político, yo creo que a veces que sí sacamos lo peor de nosotros mismos, ¿no? E incluso el sistema nos obliga a eso. Tú cuando te pones a ver cómo ataca la derecha, ¿no? Cómo queman personas en Venezuela, o cómo se le avientan a los de Podemos en España, o cómo se le avientan a Andrés Manuel, a los zapatistas, a los maestros, de repente yo creo que sí nos sale, ¿no? Incluso en los debates de internet, yo a veces digo quién es el de derecha y quién es el de izquierda, ¿no? Porque se supone que a veces el que va a rebatir al de derecha acaba siendo, y ya casi te voy a matar, hijo de la chingada, y bueno, un chorro de cosas, y bueno, ahí es donde yo creo que tendríamos que diferenciarnos. Esa es una. Y la otra es la cuestión de los partidos, por ejemplo, incluso hasta en Morena, siempre escuchamos eso que nos dice gente, es que la política te tienes que manchar casi de caca las manos y no porque la política es así, ¿no? Y porque la política es mugrosa y porque la política es una porquería, entonces es imposible no mancharte las manos. Y habemos quienes decimos y nos oponemos y nos vamos a seguir oponiendo y no nos resignamos a esa definición, y bueno, ese es otro que me gustaría una reflexión al respecto. Y también en cuanto a la derecha, yo creo que las derechas tienen mucho eso de ver al ser humano incluso como animal, ¿no? Ellos dicen que luchan por el que la gente no aborte y todo, pero yo siempre que veo a la derecha, tanto la derecha franquista, la derecha pinochetista o la derecha venezolana, casi siempre se refieren, cuando matan a alguien de izquierda, incluso llaman a matar a sus hijos. Ellos tienen mucho esa idea, ¿no? De que si dejas la semilla de un revoltoso, entonces mejor matarlo junto con toda su familia. Y la verdad, yo sí creo que la gente de izquierda, yo no veo a los compañeros que tengamos esa idea de que Peña Nieto, y que ojalá se mueran sus hijos de Peña Nieto y que ojalá se muera Peña Nieto. Pues realmente creo que ahí podría estar alguna diferencia de empezar a ver lo que realmente tenemos en el fondo, porque yo sí creo que muchas veces mostramos, y el sistema nos lleva a mostrar lo peor de nosotros mismos, que si lo tenemos. ¿Alguien más? Pasamos a la... Otra rapidísima. El componente, también no sé qué piensas sobre el componente criminal de los medios de comunicación y en este caso de las caricaturas, que apenas, bueno, hace un poco tiempo empezamos a hablar sobre esa situación, sobre las caricaturas en los medios de comunicación y ese componente criminal que están manejando los medios de comunicación en sus programas. Nada más. Ya nadie más. 1, 2, 3. Se cierra. Vamos a la respuesta. Muchas gracias. Yo creo que todos fueron comentarios y preguntas muy interesantes que dejan ver las inquietudes y las dudas que no solamente las tienen ustedes, que las tengo yo y que las tiene todo el mundo, porque realmente vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo que nos demanda más de lo que a veces podemos explicar, más de lo que a veces podemos comprender, más de lo que a veces tenemos cabida para poder articular una manera de conducirnos en medio de esa complejidad, incluso en medio de esa barbarie, de esa violencia. Estamos, yo creo, la realidad nos rebasa.
el comportamiento humano ha rebasado los horizontes de violencia que creo yo que cualquiera podría concebir. Voy a empezar un poco por uno de los últimos comentarios. Es difícil ser ético, sin lugar a duda, ¿no? Por muchas razones. Porque realmente nos formamos en una sociedad y las sociedades nos han enseñado a ser violentos. Porque llevamos miles de años en historia, miles de años de nuestra historia en medio de sociedades que han sido violentas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las sociedades? Que estamos haciendo una naturalización de la violencia. Hay un exterminio sistemático de la humanidad. Hay una concentración de la riqueza en el 1% de la población mundial, que justamente a esos ricos no les importa, que pasa por muchas razones, que está atravesada por muchísimas razones de índole económica, de índole política, y pasa un poco también por la indiferencia. ¿Cómo podemos hacer para mejorar realmente nuestra sociedad? Ya lo respondí a uno de los comentarios. No hay recetas para hacerlo. Yo no podría decirles ahorita los 3 pasos con lo que los vamos a lograr. Pero ya en uno de sus comentarios, en varios de los comentarios se respondía. ¿Cómo se puede lograr? Pues por un lado, oponiéndonos. Nos tenemos que oponer a la violencia sistemática, al empobrecimiento, a la vejación con que viven miles de personas en el mundo. Por no alzar la voz, por ser indiferentes a la marginación, a la hambruna, a la violencia con la que viven miles de personas, no solo en este país, sino en el mundo, es que pasa. Es porque lo dejamos pasar que se vuelve natural vivir en un mundo violento. ¿Cómo podemos ir mejorando? Bueno, de verdad que está atravesado desde las acciones más mínimas, desde el hecho de que yo vaya en el transporte público y no le ceda el asiento a un anciano, ya pasa. Es que las malas acciones y las malas acciones a nivel global pasan porque somos indiferentes y pasan porque todos somos partícipes. Justamente porque en los ámbitos más pequeños de nuestra existencia somos indiferentes a los demás, es que se va generando esa enorme maquinaria de violencia sistemática. Todos participamos de esa violencia de alguna manera. Y es cierto que hay violencia que escapa a nuestro nivel, al nivel social en el que nos desarrollamos, al nivel personal en el que nos desarrollamos. Pero es muy cierto, muy cierto, que en nuestra vida cotidiana somos absolutamente diferentes a los demás. Nos es muy fácil eso, ir en el transporte y no cederle lugar a una persona mayor. Nos es muy fácil ver a una mujer embarazada y hacernos como que estamos muy cansados y mejor yo me quedo en mi lugar. El cambio, de verdad, está atravesado por esas pequeñas acciones. Es importante que pensemos a un nivel macro, sin lugar a duda, pero también es importante que pensemos a un nivel micro. Que yo tire la basura en la calle, ya, esa acción que parece que es minúscula, está destruyendo nuestra vida. Es que el problema es que hay cosas que pensamos que no tienen la menor importancia, que pensamos que son cualquier acción. No, esa acción ya tiene un impacto tan fuerte y es ahí por donde debemos empezar. Debemos empezar por las propias acciones, debemos empezar por esas acciones que consideramos que son pequeñitas, ¿no? Y pues sí, definitivamente lo que debemos hacer, lo que ustedes decían, hay que cultivar. Las buenas acciones no vienen solas.
Las buenas acciones se cultivan y se van haciendo todos los días y se van reforzando en medio de las circunstancias que nos atraviesan todos los días. Las buenas acciones las podemos hacer en la casa, las podemos hacer en la escuela, las podemos hacer en el trabajo. Es decir, no hay un espacio privilegiado para tener una buena acción. Debemos, de verdad, aunque suene muy idealista, debemos de pensar que desde que me levanto hasta que anochece, yo tengo que involucrarme en buenas acciones que no solamente rindan frutos a mi propia persona, sino a los demás. Debemos de pensar que nuestras acciones tienen un impacto en la comunidad. Entonces, sí, hay que cultivar definitivamente las buenas acciones a través de eso, a través de transformar el pensamiento. Es muy importante eso, es muy importante pensar que justamente las buenas acciones no llegan de la nada. Las buenas acciones se dan a partir de que transformo mi pensamiento en un pensamiento egoísta a un pensamiento que nutra mi vida social, no solamente mi propia vida. Yo, pues, igual que la compañera, de verdad creo que debemos de mudar nuestra forma de pensar y que debemos de pensar en una vida sustentable, en un mundo sustentable. Yo sí estoy a favor de reciclar, de reutilizar. Debemos de aprovechar al máximo los recursos que tenemos, pero sin sobreexplotar, por ejemplo, la naturaleza. Realmente debemos, en verdad, es urgente, es un imperativo que cambiemos nuestra forma de pensar y que eso se refleje en nuestra forma de vida y que de verdad vayamos cada vez más apostando justamente a estas ecotecnias, a estas azoteas verdes, a tener un mundo más verde. Eso sin duda se va a reflejar en una mejor forma de vida para nosotros. ¿Y cómo empieza? Sin duda, el sector empresarial, el sector público, el sector privado tiene mucho que ver. Pero además de las acciones que los grandes consorcios, que los grandes empresarios pueden emprender al respecto, eso no va a pasar si nosotros no lo exigimos. Eso no va a pasar si no alzamos la voz. Y eso no va a pasar si nosotros no somos partícipes de eso. Si yo no siembro un árbol, ¿cómo puedo exigirle a una gran empresa que tenga una azotea verde si yo no estoy participando en eso? Si yo no siembro un árbol, si yo no riego un árbol, si yo no cultivo, no va a pasar. Si yo, en vez de ir a comprar fruta, verdura a los grandes centros comerciales, si no voy mejor al mercado que está en mi colonia, no va a pasar. Es que el problema es eso, que todos somos partícipes de ese nivel de consumo atroz que es innecesario para la vida. Entonces pensemos de verdad que hay que emprender acciones pequeñas que se reflejen en mi persona, que se reflejen en familia, que se reflejen con amigos. Es de verdad cambiar un poquito nuestra forma de pensar. ¿Por qué no tener nuestro propio huerto? ¿Por qué no sembrar un poquito de jitomate en mi casa? Supongamos que yo no tengo una casa, que tengo un departamento. Yo de todos modos puedo tener una macetita y ahí tener chile, o ahí tener jitomate, o ahí tener de verdad lo que ustedes quieran. Las personas podemos en nuestra vida cotidiana transformar el medio en el que nos desarrollamos. Lo que decía la compañera es muy importante, de verdad, cero basura. En vez de ir al súper y que me den una bolsa de plástico, hay que llevar una bolsa ecológica, ¿no? Es así de sencillo. Hacer tu propia bolsa o comprar tu bolsa ecológica y utilizarla. Y eso es algo tan sencillo, pero no lo hacemos porque no nos importa, no lo hacemos porque nos da flojera, no lo hacemos porque no lo creemos necesario.
pero de verdad hay que empezar ya a cambiar nuestra mentalidad. Y eso tiene sentido con lo que nos preguntaba el compañero. ¿Qué hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo equilibrar el desarrollo? ¿Cómo equilibrar incluso esto que parece una pugna entre nuestros propios deseos y la razón? Bueno, el equilibrio empieza desde cómo lo pensamos. Hay que tener muy claro algo. Los deseos no son por sí mismos perniciosos. Los deseos y la razón no tienen por qué ir en rumbos separados. Regularmente se ve que los deseos y la razón son opuestos simple y sencillamente por algo, porque tenemos un prejuicio al respecto. Pero realmente nuestros deseos no tienen por qué estar peleados con la razón. El equilibrio de alguna manera empieza por nosotros mismos. ¿Cómo mejorar? Pues justamente mejorando nuestras propias acciones y a la vez buscar que esas acciones buenas tengan un impacto en mi sociedad. El equilibrio está en dos momentos: el equilibrio que yo busco, el equilibrio que yo propongo, el equilibrio con el que yo me comprometo, y ese mismo equilibrio que yo estoy pugnando será un equilibrio que poco a poco irá reflejándose en mi sociedad. Pero el equilibrio, debemos de tener claro algo: no se da de la noche a la mañana, y además tiene que empezar en un sector pequeño para que poco a poco lo vayamos maximizando. Pensar que el mundo va a cambiar de la noche a la mañana, eso no es posible, pero sí es posible si yo me comprometo, a ser mejor persona, si me comprometo a mejorar el ambiente en el que me desarrollo. Y por otro lado, pensar que las personas no tenemos por qué vivir peleadas entre lo que deseo y lo que pienso. No, la verdad es que esa decisión es solamente un imaginario que la literatura, que la ciencia ha puesto, pero no es cierto, no es verdad. Las personas, a través de nuestros sentimientos, también podemos ser generosos y podemos generar verdaderamente un cambio. Ahora, pues sí, definitivamente la política no nos ayuda. Vivimos en un mundo político en el que de las cosas que menos importa es definitivamente tener ética. Pero ¿por qué pasa? Pasa porque los políticos son rateros, porque los políticos son violentos, porque los políticos mienten. Sin lugar a duda, una enorme cantidad de políticos son así. ¿Pero por qué pasa? Porque no nos involucramos. Porque no generamos comunidad, porque no sé ni quién es mi delegado, porque no sé quién es mi representante vecinal, porque hay juntas vecinales y yo ni voy, porque se habla de cómo mejorar el consumo de energía y hay que lo haga el vecino que es ingeniero. También por eso pasa. La política está tan fracturada porque no conocemos nuestra historia, porque no nos preocupamos por nuestro país, porque no nos preocupamos por nuestra sociedad, porque no nos preocupamos por la comunidad. ¿Cuántas personas conocen el nombre del vecino? Déjenlo ustedes del delegado, del presidente municipal, del gobernador. ¿Cuántas personas conocen a su vecino? Vivimos en un mundo tan fracturado políticamente porque no participamos. El problema es que uno mismo no se compromete. He ahí el gran problema, que todos evadimos nuestra responsabilidad. Podemos decir que los políticos mienten y que los políticos son corruptos, y sí, es cierto, da náusea el nivel de política en el que nos movemos, da asco. Es increíble la cantidad de dinero que se roba, que se lava, la manera en que se trafica con las drogas, la manera en que se trafica mujeres, la manera en que se trafica órganos. Da asco saber que son
son los militares los que violan a nuestras mujeres. Da asco saber que es un representante de la Cámara de Comercio el que maltrata a un niño que está vendiendo palanquetas en la calle. Da asco. Pero además de eso, además de esa náusea en la que nos movemos, ¿por qué no aceptamos que no participamos? Hay que pensar seriamente por qué nuestra política está tan fracturada. Y tiene mucho que ver, mucho que ver con que no participamos, con que somos indiferentes, con que no nos involucramos en la toma de decisiones. Hay iniciativas públicas para que mejoremos nuestro barrio, nuestra colonia, nuestra unidad habitacional. ¿Participamos? ¿Sabemos siquiera que se hacen? No. ¿Nos preocupamos porque el lugar en el que vivimos tenga energía limpia? No. Hay iniciativas federales para que sean los ciudadanos los que mejoren el entorno en el que se desarrollan. ¿Participamos? ¿Nos involucramos en el presupuesto participativo? La verdad es que no. Son pocas personas las que están luchando porque tengamos un mundo mejor. Y ese es el problema. El problema es que nos quejamos mucho, pero hacemos poco. Y no solo eso, tenemos acciones perniciosas para nosotros mismos y para los demás. Entonces yo creo que el problema también empieza ahí, no en la corrupción que definitivamente no se acaba y que nos rebasa, sino también uno de los grandes problemas está en eso, en que de verdad no nos comprometemos con los demás. Respecto a, pues esto tiene mucho que ver con estas políticas neoliberales de consumo, ¿no? De la que ya nos hablaban. Pues sí, las políticas neoliberales existen y parece que llegaron para quedarse, pero ¿por qué tienen tanto éxito? Porque consumimos plástico al por mayor. O sea, no se trata solamente de que la industria produzca, de que la industria de los medios produzca, de que la industria que no busca, de que la industria que está basada en el petróleo siga produciendo y produciendo y produciendo. ¿Por qué sigue produciendo? Por algo muy sencillo, porque lo consumimos, ¿no? Entonces, ¿por qué perviven las políticas neoliberales que contaminan el ambiente? Que llenan y que infestan los medios de comunicación, la televisión, la radio, el internet, de productos basura, por algo muy importante, porque todos lo consumimos. Si de verdad dejáramos de ver un día Televisa y sus noticieros falaces, ¿sobreviviría? Si lo dejáramos de ver una semana, si lo dejáramos de ver un mes, no sobreviviría. Si nos comprometiéramos, por ejemplo, con la hora del planeta, si todos apagáramos una hora nuestras luces un día, tenemos la capacidad para realmente vislumbrar el impacto que tiene en el ambiente esa acción, pero no nos importa. Sigue prendida mi luz, sigue prendida la radio, sigue prendida mis 3 computadoras. No nos comprometemos. El problema es eso, que esas políticas neoliberales, liberales y neoliberales de consumo sobreviven porque todos somos partícipes de ese terror en el que estamos viviendo. Todos participamos en esas acciones que degradan nuestra vida. Entonces pensemos en que definitivamente las políticas globales en las que estamos inmersos son devastadoras para la vida, pero también pensemos cómo participamos nosotros con ello. Es importante que pensemos que ese tipo
tipo de infraestructura y ese tipo de producción sobrevive porque la seguimos consumiendo. Ese es el grave problema, que la consumimos. Dejemos de consumir, de verdad, dejemos de consumir ese tipo de productos, dejemos de desarrollarnos en ese tipo de vida. Un día, intentémoslo un día, y así intentémoslo otro día, y así una semana, un mes, y veremos un cambio. Pero mientras todos consumamos violencia, no va a dejar de pasar. Todos esos medios, por ejemplo, hay un periódico, El Metro. Lo único a lo que se dedica es a poner mutilación, a poner pornografía. ¿Por qué sobrevive ese periódico? Porque se consume. Es así de sencillo, porque le damos nuestro dinero a ese tipo de empresas, a ese tipo de producción social, a ese tipo de formas de concebir el cuerpo, de concebir la vida. Es porque consumimos eso. Y esto tiene que ver un poco ya con otro de los comentarios. Parecería que nos movemos en un mundo patológico. ¿Qué podemos hacer para reconfigurar la vida, para reconfigurar el cerebro, para reconfigurar la sociedad? Tú me preguntabas, ¿qué podemos hacer ante las personas que han sufrido violencia? ¿Y cómo podemos reconfigurar su vida? ¿Se puede o no se puede? Pues sí se puede, y se puede un poco justamente a partir de la cooperación, se puede a través de la fraternidad, se puede a través de ser cada vez más cálidos. Hay algunos enfoques que están trabajando, por ejemplo, algo que se llama educación para la paz. ¿Qué es lo que hace? La gente va a las escuelas, personas justamente que trabajan filosofía, pedagogía, estudios culturales, trabajo social, especialistas en la materia que están interesados justamente en reconstruir eso que se llama tejido social, y lo que hacen es ir a las escuelas con enorme foco de violencia, escuelas donde un niño de 9, 10 años va con un arma blanca en su mochila, va con drogas, escuelas en las que hay que ir en grupo, hay que llegar a las 9 de la mañana y a las 5 te vas, porque después de las 5 quién sabe qué te pueda pasar. Pero lo que hacen estos enfoques de educación para la paz es justamente ir a las escuelas y escuchar a esa población. ¿Qué es lo que hacen? Trabajan con los niños, escuchan sus experiencias, y lo que se dan cuenta es que viven en entornos regularmente muy violentos, con padres quizás separados, con padres que trabajan vendiendo droga, con niños que han vivido a través de la prostitución, niños que han sido violados por sus propios familiares. ¿Qué es lo que hace la educación para la paz? Escuchar. Ir a escuchar las experiencias de esos niños y con ellos, a partir del trabajo directo con ellos, ir reflexionando sobre esas experiencias, pero hacer algo muy importante, demostrarles que esas experiencias que han vivido no son las únicas que pueden vivir, que hay otra manera de vivir, una manera más amable. Sin lugar a dudas, la educación para la paz no es fácil, porque hay que prepararse física y mentalmente para soportar, escuchar esas historias. Yo no soy capaz de imaginarme a un niño de 9 años contándome que ha sido violado por su padre, pero pasa, y pasa todos los días, y pasa cada minuto en el mundo. Pero ¿cómo se logra reconfigurar la vida de esas personas? Con algo de entrada muy simple, que es escuchar. No estamos acostumbrados a escuchar a los demás. Lo que hace la educación para la paz, por un lado, es eso, escuchar a otro ser humano que no soy yo, y ser fraterno. Y a partir de eso se empiezan a desarrollar toda una serie de terapias psicológicas, terapias que la gente que está capacitada para eso empieza a desarrollar.
¿Para qué? Para enseñar justamente que hay un horizonte de vida mejor. Y eso lo hacen los especialistas en la materia, y lo que hacen es entrar en un aspecto constante de terapia, en la cual, pues bueno, con el paso del tiempo, con la escucha, con la cooperación, a través de actividades lúdicos, recreativas, que lo que les va enseñando a esos niños es cooperar, es hablar con la verdad, es saber sobre sus derechos, van generando un ambiente mucho menos hostil, un ambiente más solidario y un ambiente que le enseña a esos niños que las personas tenemos derechos inviolables. La educación para la paz también les enseña a los niños a saberse defender a través de sus derechos. No es un trabajo fácil, definitivamente no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que se hace en conjunto. Hay otro aspecto, esto se ha puesto en práctica en varias escuelas en Europa, y ¿qué es lo que nos dicen? En vez de castigar a un niño porque se portó mal, y esto tiene mucho que ver con la primera experiencia que nos contaban, no se trata de que cuando un niño se porta mal se quede encerrado en la escuela para que el maestro le ponga un castigo, le ponga a hacer cualquier actividad inútil. ¿Qué es lo que hacen estas escuelas para sustituir los castigos? Han empezado a involucrar la yoga. La yoga en las escuelas se ha convertido en una terapia que sustituye el castigo convencional de las escuelas y empieza a enseñarnos a las personas a tener la mente en calma, el cuerpo en calma. Y ha sido sorprendente el impacto de involucrar en vez de castigos la yoga, porque los niños, además de que los niños y los adolescentes que han estado en medio de estas terapias, además de que mejoran su conducta, pasa algo muy importante: se vuelven de verdad más cooperativos, se vuelven más serenos, prestan mayor atención en las clases. Entonces, de lo que se trata es justamente de transformar nuestro medio ambiente, de transformar nuestra forma de pensar, de dejarnos de relacionar a través de la violencia y pensar seriamente en cómo un cuerpo y una mente serenas y además una vida a través de la generosidad nos va transformando. Entonces, por el momento se me ocurren esas dos, ¿no? Esas dos formas de transformar la vida en medio de horizontes, en medio de escenarios que han sido severamente violentados. Por un lado, se está demostrando, al menos en las escuelas y en otro tipo de escenarios, que practicar yoga y practicar otro tipo de actividades que lo que generen sea la creatividad, el desarrollo corporal y el desarrollo emocional, están rindiendo frutos de manera severa y de manera contundente, están ayudando a las personas a mejorar su vida. Y por otro lado, estos enfoques de educación para la paz, que lo que hacen es decir, hay que escucharnos y hay que ir a esos lugares violentados, marginados, hay que dejar de tener miedo y hay que luchar con los demás por mejorar la sociedad. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. En este momento la compañera Itandehue le va a hacer entrega de un reconocimiento y un pequeño obsequio como muestra de agradecimiento de este apoyo que da el Círculo de Reflexión y Conciencia Colectiva Hermanos Cerdán. Muchísimas gracias.